días a todos. Mientras se carga la presentación, agradecer la realización en sí del FEMAT, porque yo creo que es un proceso que hacía falta y que desde el Foro Rural Mundial venimos apoyando, ¿no? También quiero agradecer el placer, inmenso placer que tengo de compartir la mesa con expertos oradores y gente que ha venido apoyando el Año Internacional de la Agricultura Familiar desde el comienzo. Para mí es un verdadero placer. Y ahora ya tengo la presentación. También agradezco que Parviz haya intervenido antes de mí, porque él ha podido explicar perfectamente qué es agricultura familiar, ¿no? Un poco contestando a lo que nos pedía el presentador de la mesa. La realidad, los datos que emergen y que nosotros como Foro Rural Mundial tenemos es que el 88% de los agricultores que tenemos en el mundo son agricultores familiares que producen entre el 70 y el 80% de los alimentos que se consumen frente al 20-30% que producen otro tipo de agricultura más industrial, ¿no? Esta agricultura industrial, sin embargo, ocupa el 80% de las tierras, ¿no? Para producir no solo alimentos, sino otro tipo de productos. Para mí, ¿qué es agricultura familiar? Pues es mucho más que una forma de producir, ¿no? Es mucho más que un modelo de economía agraria. Es la base de la producción sostenible de los alimentos, es la base el camino hacia la seguridad y la soberanía alimentaria, es la base del territorio, del desarrollo sostenible y es fuente importante de desarrollos y de formas de vida culturales y sociales intrínsecas del medio rural, ¿no? Para mí, agricultura familiar y para el Foro Rural Mundial es una forma de vida, ¿no? y de gestionar el territorio y de convivir con el territorio. Los agricultores familiares, como ha expuesto Parviz, son los que mejor conocen sus cultivos, los que mejor saben sacar provecho a su territorio y tienen un inmenso potencial en términos de seguridad, de soberanía alimentaria, de lucha contra la pobreza, de creación de empleo, de reducción de las desigualdades. Entonces, yo creo que las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Lo que sí necesita la agricultura familiar, y eso es lo que las organizaciones que reivindicamos el año internacional, que pedimos a la ONU que declarase un año internacional, veíamos que necesitaba apoyo. Como ha dicho el presentador, los apoyos a la agricultura familiar por parte de gobiernos e instancias internacionales habían venido disminuyendo en los últimos años y necesitábamos crear un verdadero impulso global, poner en el top de la agenda internacional la agricultura familiar para crear políticas que les apoyen, ¿no? Eso fue lo que motivó el Año Internacional de la Agricultura Familiar, que fue propuesto por organizaciones agrarias, entre las que se encuentra la mía, pero en la que la demanda fue de 360 organizaciones de 50 países, ¿no? La ONU finalmente declaró 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar y hoy me han pedido que explique un poco cuáles son las conclusiones y el camino a seguir, ¿no? Después de una intensa labor de más de 700 agentes en el Año Internacional que desarrolla un montón de actividades, más de 800 actividades de incidencia política sobre todo, nosotros queremos destacar 6 grandes logros, ¿no? Uno es que se ha reconocido a la agricultura familiar por fin como su rol como productor fundamental de alimentos y su rol en la lucha contra la pobreza. Esto no es banadí porque cuando empezamos con la campaña en el año 2008 había mucha gente de altos cargos de instancias internacionales, etcétera, que nos decían que agricultura familiar es algo del pasado, ¿no? Que cómo vamos a alimentar una población de 9.000 millones de habitantes en base a agricultura familiar, ¿no? Pues el Año Internacional ha servido para demostrar que sí es posible. También ha habido en el Año Internacional de la Agricultura Familiar un cierto compromiso de algunos gobiernos, no vamos a decir todos, pero de algunos gobiernos en favor de la agricultura familiar. Han puesto en marcha políticas y programas en apoyo a la agricultura familiar y también algunos organismos internacionales como FAO, sobre todo FAO y FIDA, han apostado por ello, ¿no? FAO incluso ha modificado un poco su plan estratégico para incorporar de forma más activa la agricultura familiar.
Otro de los grandes logros del año es la masiva implicación de actores, o sea, actores de todo tipo, organizaciones agrarias, centros de investigación estuvieron muy involucrados, ONGs, los consumidores, etcétera, estuvieron trabajando activamente, sobre todo a través de plataformas de diálogo político, lo que llamamos comités nacionales, que ahí aparecen. 52 países crearon sus propias plataformas de diálogo, en las que decidían lo que querían, las políticas que necesitaban y tenían un diálogo político con los gobiernos, ¿no? También es importante señalar que el Año Internacional de la Agricultura Familiar ha influido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el objetivo número 2 está claramente posicionada la agricultura familiar y estamos convencidos de que el Año Internacional favoreció eso, ¿no? Todos los procesos que se dieron en el año no dependen del año. Nosotros no inventamos el apoyo a la agricultura familiar, ni las organizaciones de la agricultura familiar llevaban años y años trabajando, pero eso sirvió de impulso, el año sirvió de impulso, de poner el tema en la agenda internacional y les favoreció un poco en sus luchas, ¿no? Entonces, como venía diciendo, también hubo de esta forma un empoderamiento de las organizaciones agrarias que tuvieron más facilidad en algunos casos de interceder con su gobierno, de dialogar, ¿no? Entonces, yo creo que fue importante el empoderamiento. También hubo mejoras concretas en las políticas, ¿no? Que era el objetivo principal. Se cuentan cambios legislativos importantes, se cuenta como una docena, ¿no? que hubo desde la puesta en marcha de programas de compras públicas de alimentos en países como el Uruguay, ¿no? Mejoras en los presupuestos, como en Eslovaquia, para los jóvenes agricultores. En Colombia hay un programa por primera vez en la historia de agricultura familiar. En Mali se puso en marcha también un fondo de créditos para los agricultores familiares. En Uganda es interesante porque tenían una ley agrícola desde el año 2008 y, sin embargo, no estaba implementada, ¿no? 6 años o 4 años sin implementar una ley y gracias al año pues se pudo dar un impulso, ¿no? Entonces, yo creo que es claro que hubo un impulso importante a la agricultura familiar, pero las organizaciones que más habíamos estado involucradas nos reunimos a finales de 2014 y vimos cuáles eran los logros, ¿no? Que son más o menos los que os he contado, pero vimos que habíamos hecho un esfuerzo tremendo y que teníamos que seguir aprovechando este impulso, ¿no? Entonces, decidimos que teníamos que el año internacional era un proceso, no era un año, era un proceso de empoderamiento de las organizaciones, era un proceso de mejora de las políticas públicas y por eso decidimos continuar en lo que llamamos IAF+10. Aquí os hemos señalado algunos de los temas más importantes para la IAF+10, ¿no? para este impulso que seguimos dando a la agricultura familiar. Uno es seguir apostando por las plataformas de diálogo nacional, que los agricultores tengan voz y otros agentes también que intervienen en el medio rural, tengan voz y tengan un diálogo directo con el gobierno. También seguimos impulsando otro tema que nos parecía importante, ¿no? Durante el año muchos países, muchas organizaciones querían saber dónde existía una buena política, cómo era la mejor forma de apoyar, por ejemplo, a las mujeres agricultoras, ¿no? Y pensamos que sería importante crear consensos, sobre todo a nivel nacional, sobre cuál es la mejor manera de las directrices que pueden impulsar la agricultura familiar. Y por eso estamos impulsando en varios países que creen consensos sobre cuál es este marco normativo que mejora la situación de la agricultura familiar, ¿no? Creemos que es un proceso que tiene que surgir desde la base, a diferencia de otras directrices de carácter voluntario, y les hemos quitado el título de voluntario porque creemos que no deben ser voluntarias precisamente, ¿no? Que tiene que crecer desde la base un consenso entre organizaciones que superan sus fricciones diarias para pensar en el futuro de su agricultura, de sus agricultores, de sus campesinos, de sus indígenas, de sus pastores, de sus pescadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema que estamos trabajando.
Y otro tema que está muy vinculado a lo que está contando Parviz, ¿no?, es conseguir una mayor vinculación entre los centros de investigación y las organizaciones agrarias y los agricultores, para que no sean vistos como meros receptores, ¿no?, de conocimiento, porque ellos conocen mucho más, tienen una capacidad de resiliencia, una capacidad de trabajar en su tierra increíble y que tenemos que apostar por ello. Y 2 minutos. Sí, pues perfecto. Me gustaría acabar con algunas de las lecciones que hemos aprendido de estos procesos de incidencia política que hemos llevado a cabo y que estamos llevando a cabo. Primero, lo fundamental para nosotros es que existan mecanismos de diálogo permanente, estables, entre los agentes del medio rural, principalmente las organizaciones agrarias y los gobiernos. Y el Gobierno tiene que facilitar estos espacios, ¿no? Es fundamental, si no, ninguna política va a tener efecto positivo en la agricultura familiar. El segundo también es, otra cosa que para mí es obvia, reivindicamos el rol del Estado frente a otros poderes, ¿no? El Estado tiene que realmente creer en la agricultura familiar, apostar por la agricultura familiar como política de Estado, no como una política asistencial, y luchar por ello. 3, además de tener una buena legislación, es necesario contar con los instrumentos, que se implemente. El caso de Uganda os he contado y hay muchos otros casos, como en Argentina, etcétera, que tienen leyes, pero que no tienen programas, no tienen presupuesto y no se implementa, ¿no? Entonces, es fundamental. También es fundamental contar con fuertes organizaciones agrarias que permitan un diálogo de igual a igual con los gobiernos y que además les apoyen a los agricultores a acceder a esos instrumentos, ¿no? Entonces, fortalecimiento de organizaciones agrarias es fundamental. Y sí, vale, voy a acabar con 2 conclusiones. 1, el futuro pasa por enfocar las políticas en 2 temas fundamentales, las jóvenes y las mujeres. Pero no tenemos que ver a las mujeres y a los jóvenes como meros sujetos de derechos, sino como actores que deben participar en la construcción de las políticas, y eso es fundamental. Y por último, tenemos que darnos cuenta y tratar de construir puentes entre las diferentes organizaciones de todo tipo, superando el corto plazo y pensando en nuestro futuro, en cómo queremos alimentar a la sociedad. Gracias.